conmemora bendiciones y las liberaciones que Dios ha hecho, hace y está dispuesto a hacer por su pueblo. Este Salmo 98 es un salmo extraordinario, un salmo muy importante. No encontramos quién es el autor, sencillamente está el salmo, empieza su descripción. No es como otros salmos, que a muchos salmos se les asigna que son autoría del rey David, otros de Salomón, pero en este salmo no lo dice. Muchos estudiosos de la Biblia consideran que pudo haber sido compuesto para ser cantado en el templo durante una gran celebración de todas las victorias que el pueblo había tenido. Este salmo también tiene un tono mesiánico, es decir, en este salmo se muestran obras que iba a hacer Cristo en su primera venida y también en su segunda venida. Tiene una conexión importantísima, y esta conexión que él tiene es con el juicio hacia al final del tiempo. También este salmo nos muestra las obras poderosas del Creador. Nos recuerda su fidelidad, la fidelidad que él tiene con su pueblo Israel. Así que en el versículo 1 de este salmo, que vamos a leer a continuación, vamos a mirar qué enseñanza nos da. Dice: cantad al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su brazo lo han salvado. El Señor dio a conocer su salvación a la vista de las naciones. Reveló su justicia. Este salmo enmarca varios aspectos. El primer aspecto que enmarca es la primera venida de Cristo. ¿Por qué digo que este salmo habla de la primera venida de Cristo? Porque anteriormente, antiguamente en el pueblo de Israel, la salvación, entre comillas, estaba dada solamente para el pueblo de Israel. Pero cuando aquí dice el versículo 2, el Señor dio a conocer su salvación a la vista de las naciones y reveló su justicia, tuvo un cumplimiento pleno cuando Cristo vino a este mundo. Recordemos que Cristo entró al templo cuando empezó su ministerio, leyó el libro del profeta Isaías, donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. De allí en adelante se marca el inicio de la salvación para todo el mundo, y Cristo recibe a griegos, recibe a las mujeres sirofenicia, recibe a los romanos, recibe a cualquier extranjero que se acercara donde él. Así que este salmo es un salmo mesiánico que en primera instancia nos habla de la primera venida de Cristo, porque da su salvación para todas las personas. El segundo aspecto es la proclamación mundial del Evangelio. Y un tercer aspecto es el juicio y la segunda venida. Así que cuando aquí la Biblia dice: cantad al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas, reconoce también que Dios hace obras maravillosas, las obras de la creación y también las obras de liberación del pueblo. Hoy también el Señor quiere hacer obras maravillosas para cada uno de nosotros. Cuando el texto sagrado dice: su diestra y su brazo han salvado, eso indica que el brazo del omnipotente Dios, que es todopoderoso, es lo único que nos puede salvar en momentos de angustia, en momentos de tribulación. Solo el brazo, el escudo protector del omnipotente, nos libra del mal en medio del conflicto, en medio del combate, en medio del huracán, en medio del terremoto, en medio del maremoto, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del fuego. El Señor dice: yo estoy contigo
y nada te va a pasar. Así que su brazo poderoso nos salva. También dice que el Señor dio a conocer su salvación a la vista de las naciones. Aquí está la predicación del Evangelio, como lo dice el libro de Apocalipsis, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esparcir el mensaje de Cristo a todas las naciones. Esto, hermanos, tiene una conexión con el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 5 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 9. Apocalipsis 5:9. Textualmente dice el texto sagrado. Y cantaban un nuevo canto, un cántico nuevo. Miren cómo dice ahora el Salmo 98. Cantad al Señor canción nueva, cántico nuevo. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Indudablemente es un salmo mesiánico. Aquí se utiliza la misma palabra que se utiliza en el Salmo 98, el cántico nuevo que entonan los hijos fieles de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 3, también está la palabra que está en el Salmo 98. Versículo 3 dice, cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender ese cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que las maravillas de Dios están aquí expresadas en este salmo y Dios quiere dar la salvación a todas las naciones, la salvación dada a todos los hombres. Teniendo en cuenta esto, nos damos por entendido de que al cantar una canción nueva, eso da un privilegio enorme, un privilegio que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Cantad a Jehová, cántico nuevo, representa también una experiencia nueva con nuestro Dios. Cada intervención divina merece una nueva alabanza porque ha hecho maravilla. Esto, hermanos, se refiere a sus actos extraordinarios, es decir, los actos extraordinarios de Dios en favor de su pueblo, incluida todo tipo de liberación, todo tipo de milagro, todo tipo de redención. También al decir el Salmo que su brazo poderoso nos indica que la victoria no fue obtenida por fuerza humana, sino por el poder de nuestro Dios. Cuando Dios obra en nuestra vida, debemos responder con gratitud y con una adoración renovada cada día. En este momento, mis hermanos, invito a la persona encargada para irnos. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente parte y vamos a leer el versículo 3 del Salmo 98. Dice, se acordó de su amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cuando la Biblia dice aquí, se acordó de su amor, no quiere decir que se le haya olvidado. Cuando la Biblia dice que la fidelidad de Dios está allí, no quiere decir que el Señor ya había de dejarla, la había dejado en algún momento, no. Cuando la Biblia dice que se ha acordado, significa que llegó el momento de actuar conforme a sus promesas, que son de misericordia y de verdad, dos características fundamentales de Dios: amor fiel y cumplimiento de sus promesas. Todos los términos de la tierra significa la salvación ya no sería solamente para Israel, apunta al evangelio que alcanzaría al mundo entero. Y una aplicación para nosotros hoy de eso
es que Dios nunca olvida sus promesas. Aunque a veces parezca que Él está tardando, Él nunca, pero nunca va a olvidar sus promesas. El siguiente versículo, que es el 4, dice: Cantad alegres al Señor toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y salmead. Salmead al Señor con arpa y voz de canto. Aclamad con trompetas y bocinas ante el Rey del Señor. Nosotros podemos saber que el pueblo de Israel utilizaba para la adoración diferentes instrumentos musicales. Y esa invitación que antes era solo para el pueblo de Israel, ahora se hace al mundo entero. La invitación es universal, toda la tierra. Dios no es el rey solo de Israel. Dios es el Dios de todos los pueblos, de toda la tierra. Cuando la Biblia dice aplaudir, eso es una expresión de alegría y celebración, de reconocimiento para la grandeza divina. Y la adoración debe ser gozosa, llena de gratitud y de sinceridad. El pueblo utilizaba esos instrumentos para honrar y glorificar exclusivamente a Dios. Y el arpa era uno de los instrumentos más comunes en la adoración hebrea. La música debía acompañar la adoración y exaltar a nuestro Dios. Esto nos está indicando que tú y yo hoy, si tenemos el don de la música, tenemos que utilizarlo para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Pero si no cantamos, sino que invitamos, o oramos o servimos, también tienen que ser utilizados nuestros talentos y recursos para emplearse, para glorificar exclusivamente al Señor. Como aquí habla de aplausos, voy a hacer una claridad. Hay un capítulo en Joyas de los Testimonios, tomo 3, que habla del peligro de los aplausos. Esto se está refiriendo, el peligro de los aplausos es cuando de pronto en un contexto bíblico de predicación se aplaude a la persona que está predicando. Pero expresar júbilo, gozo, canto al Señor no es malo, siempre y cuando esté en armonía con todos los instrumentos músicos que están en su palabra, los instrumentos que utilizaban para la adoración del Señor, como el arpa, eran permitidos. De hecho, hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, que lleve a los redimidos al cielo, tú y yo, que quizás no sabemos cantar aquí en la tierra, tendremos la oportunidad de tener un arpa que el Señor entregará a cada redimido, y habrá un momento especial de adoración. Y así como el libro de Hebreos dice, adórenlo todos los ángeles, toda la creación, todos los mundos que no entraron en pecado, los representantes de esos mundos, todas las personas que vayan al cielo recibirán una orden en un instante para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que esta sección del Salmo 98 nos está invitando a rendirle loor, tributo, alabanza, gloria, honra, exclusivamente a nuestro Dios. Y todas esas palabras están en la Biblia, en los profetas, en los otros salmos, en el libro también de Apocalipsis. Nosotros encontramos ese despliegue de ese cántico nuevo, ese cántico de alegría por la salvación que Dios ha hecho. Y allá en el cielo lo van a entonar los representantes no solamente de todas las naciones de la tierra que han ido para adorar al Creador, sino también del universo entero. Nuestra voz debe alabar al Señor, debe aclamar con
trompetas y con bocinas ante nuestro Rey. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos desde ahora que tenemos que darle toda la alabanza al Rey de Israel. También habla de otro instrumento aquí de adoración que es las trompetas. Las trompetas se utilizaban para coronaciones de reyes, para ungimientos, también para convocatorias solemnes, para celebraciones de victoria. Esto proclamaba que Jehová era el rey, es el rey. Cristo es el rey del universo y merece nuestra lealtad y merece toda nuestra adoración. También dice la Biblia que cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, allí vemos también esa trompeta que da un anuncio. Bien, vemos que en Apocalipsis hay trompetas que marcan eventos, que marcan situaciones, y que al final de las trompetas que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, donde está la sexta, ahí termina, hay una parte que me llama mucho la atención. Las trompetas son juicios de Dios también para que la gente se arrepienta, y el libro de Apocalipsis termina diciendo en el último versículo, voy a leerlo textualmente, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 9 para que vean cómo ese instrumento es usado. Dice Apocalipsis 9, dice 20, los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, las plagas de las trompetas anteriores, no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, oír ni andar. Tampoco se arrepintieron de los homicidios, ni de las hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus frutos. Si usted ve el título aquí en el capítulo 9, va a encontrar la sexta trompeta y también va a encontrar la quinta trompeta. Y antes están las anteriores. 1, 2, 3, cuarta y quinta trompeta. Y después viene la última, la séptima trompeta, que está en Apocalipsis también, en el capítulo 11. Y la narra así, el séptimo ángel tocó la trompeta. O sea, la trompeta tiene una significación. Por ejemplo, en la invasión que hizo el pueblo de Israel a Jericó, ellos fueron y tocaron trompetas, gritaron, los sacerdotes llevaban 7 trompetas y siguieron todas las indicaciones del Señor, tocaron las trompetas, clamaron, caminaron alrededor del muro de Jericó y el muro se cayó. Quiere decir que tú y yo hoy tenemos que tocar trompeta, pero no esa trompeta que yo estoy diciendo del libro de Apocalipsis, solo estoy haciendo la relación, ni tampoco es la séptima, sino que tú y yo tenemos que alzar nuestra voz como trompeta, clamar a voz en cuello la verdad del Señor. Tú y yo hoy debemos decirle a la gente que las cosas están pasando, que los acontecimientos se están cumpliendo. No debemos tener ningún temor en contar, alzar nuestra voz como trompeta, en alabanza, si usted tiene el don de cantar y tocar la trompeta, pero si no, usted puede utilizar su voz y darle un sonido fuerte como el de trompeta. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Para poder hacer esta obra, tenemos que entonar un cántico nuevo que significa la reconciliación, así como dice el Salmo 98. Reconciliación con el Señor, renovación diaria, pidiéndole al Señor que nos transforme, que nos lleve a una nueva vida. Pero para eso, nosotros debemos arrepentirnos, confesar todos nuestros pecados y pedirle al Señor que nos perdone. Por eso en este momento vamos a irnos a los aposentos de oración para tener nuestra oración de confesión y confesar nuestras faltas al Señor para que Él nos perdone, nos renueve y podamos salir de una lección importantísima. Es la otra parte que les dije. Recuerden que les dije al principio que este salmo habla de la primera venida de Cristo, representado en la salvación que Cristo ofrece a todas las naciones, y después viene la proclamación mundial del Evangelio. Ahora viene la parte final. Versículo 7 dice, brame el mar y su plenitud, el mundo y sus habitantes, los ríos batan las manos,
Los montes, todos regocíjense. Aquí nos está hablando de la creación, de que la creación se alegra de la salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, y vamos a leer el versículo 21 y 22. A ver qué enseñanza nos da la palabra de Dios y que se relaciona con lo que estamos leyendo en el Salmo 98. Dice el texto sagrado: de la misma creación será librada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Ahora miren que en el Salmo 98 hay un clamor: brame el mar y su plenitud, el mundo y sus habitantes, los ríos batan las manos, los montes todos regocíjense. Hay que regocijarse ante el Señor. El apóstol nos está diciendo de que la creación rinde también alabanza al Creador. Les pongo un ejemplo sencillo. En la mañana usted ve los pajaritos cantando, alegres, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Las flores que adornan el paisaje también testifican del gran poder de nuestro Dios. Los alimentos que nosotros encontramos en los vegetales también dan gloria y honra a Dios. Toda la naturaleza. Pero la naturaleza también gime a causa del mal. Y Dios está tan pendiente a este asunto que cuando se dé el toque final de la trompeta, dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él dará la recompensa. Y dice que se va a hacer en la séptima trompeta. Hay una parte allí de la séptima trompeta que dice: el tiempo de juzgar a los muertos y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, que el ojo del Todopoderoso está atento. El ojo del Todopoderoso está pendiente. Y el último versículo dice: ante el Señor, porque viene, miren qué hermoso, viene a juzgar la tierra. ¿Cuándo se va a hacer este juicio? Sencillamente, ya sabemos que el juicio tiene 3 etapas: investigador, de comprobación y el juicio final. Pero aquí se está refiriendo que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos queridos, aquí se está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando de que el Señor viene a juzgar. Por eso les dije al principio que este salmo es un salmo profético. Viene a juzgar la tierra, os juzgará al mundo con justicia. Entonces también eso lo dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 11, que viene, la simiente de Isaí viene con una vara a juzgar, a poner fin a todo el mal. Eso es lo que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene a hacer. El Todopoderoso escruta. La creación entera es llamada a alabar a Dios. La naturaleza participa simbólicamente en la adoración. Todo lo creado reconoce al Creador. Y esto tiene una enseñanza para nosotros. La naturaleza nos recuerda constantemente la grandeza de Dios. El cielo hermoso, el correr de los ríos, las altas montañas, todo eso nos recuerda a Dios. Los ríos batan las manos. ¿Por qué? Porque esto, en un lenguaje poético, los ríos y las montañas son presentados como si celebraran la llegada del Rey. Toda la creación espera la restauración definitiva de Dios. Si la creación se alegra por Dios, ¿cuánto más deberían hacerlo sus hijos? Delante de Jehová hay que hacerlo, porque Él viene a juzgar con justicia y con rectitud. Hay que pedirle entonces al Señor
que nos ayude a andar en sus caminos, porque cuando se hagan los exámenes, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor que nos permita mantenernos conectados con Él a través del estudio de su palabra, la oración y la testificación, para poder salir en victoria y entonar ese cántico que Él quiere que nosotros entonemos. Vámonos entonces ahora a nuestro tercer momento de oración, la oración de peticiones con rectitud. Son perfectas. Para los rebeldes el juicio es una advertencia, pero para los fieles el juicio es una esperanza. Los hijos de Dios pueden esperar el juicio con confianza porque Cristo es su Salvador y Cristo es el abogado. Así que, hermanos, teniendo en cuenta esta hermosa palabra, el Señor nos dice que no debemos tener ningún temor. Al contrario, nosotros debemos es alegrarnos de su venida, porque con su venida, como lo dice el Salmo al final, nosotros vamos a obtener la redención. Quiero leer finalmente una cita que se encuentra en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos. Y en el capítulo 17, el versículo 31. Miren cómo dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hermoso, hermano. Este versículo de Hechos 17:31 está íntimamente ligado con el versículo 9 del Salmo 98, porque el Señor viene a juzgar, pero va a juzgar con justicia y con rectitud. Nuestro Dios, que es todopoderoso, quiere que tú y yo salgamos victoriosos, pero que, como dice el Salmo, cantemos cántico nuevo, experimentando una renovación que solamente la puede dar Cristo Jesús. Que la bendición de nuestro Dios, que es todopoderoso, sea con cada uno de nosotros. Amén.